Ya, muy bien. No puedo agrandar. Se ve bien la pantalla, chiquito, ¿no? Sí, se ve un poco chiquito, doctora. Ya, pero se ve. Sí. Sí, no puedo agrandar. Ya lo quiero nete porque mi compu está mal. Bien, chicos, ya. Vamos a ver entonces semiología de la diabetes. Ya. Entonces, ¿no? Es una patología muy común. Nosotros en el servicio todos los días tendremos pues unos 5 o 6 pacientes con complicaciones de la diabetes, ¿no? Debut de diabetes algunas veces, ¿no? Generalmente debutan con complicaciones agudas, ¿no? Y entonces los tenemos hospitalizados, ¿no? Y entonces regulamos la glicemia y les damos de alta, ¿no? A veces son procesos infecciosos que los traen a los diabéticos al servicio, ¿no? Es una patología relativamente común en el Perú. Bien, entonces, diabetes mellitus en general, ¿no es cierto? Hay tipo 1 y tipo 2, ¿no? Entonces, vamos a hablar en forma general. Hereditaria, ¿no es cierto? La mayoría. Puede haber otros tipos de diabetes, vamos a ver también, ¿no es cierto? La diabetes gestacional, bueno, y otros tipos de diabetes, ¿no? Entonces, vamos a hablar de un poco también de las otras, ¿no? Pero generalmente la diabetes mellitus tipo 2 y la tipo 1 también son hereditarias, ¿no? Hay una predisposición genética recesiva, ¿no? Entonces, acá lo que se altera es la metabolización de los hidratos de carbono, ¿no? Entonces, es la glucosa, ¿no? Eh, Dependiendo ¿no? Cuál sea su origen, puede haber deficiencia absoluta o relativa de insulina, ¿no? Entonces, hay las diabetes secundarias y las diabetes primarias, ¿no? Entonces, la incidencia, ¿no? 5 a 6% en los mayores de 20 años, ¿no? Entonces, hay una diabetes tipo 1 que es en gente joven y diabetes tipo 2 generalmente en gente adulta, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, muchos millones de pacientes, pero cada vez está siendo mejor controlada, ¿no? Pero una vez que desarrolla, no desaparece, solamente se controla la diabetes, ¿no? Eh, Generalmente la tipo 2 ¿no? Va con la edad. Cuanto más edad, a partir de los 40 años, ¿no es cierto? 40, 50, se puede dar hasta un poco más tarde, ¿no es cierto? Entonces, por eso se dice que la diabetes tipo 2 se incrementa, ¿no? La incidencia se incrementa con la edad, ¿no? Cada vez es mayor, ¿no? Al 2025, ¿no es cierto? Van a haber 200 millones ¿cómo se llama? No, 400 millones más o menos de diabéticos a nivel mundial, ¿sí? Entonces, es un reto para nosotros controlar, ¿no es cierto? Mejorar los estilos de vida, ¿no? Entonces, hay gente que ya viene con cargas genéticas para desarrollar, ¿no? Si ese paciente, por ejemplo, no controla su dieta, no hace una vida sedentaria, ¿no? O mucha ingesta de licor, entonces va a desencadenar en cualquier momento de su vida esta diabetes mellitus, ¿no? Hay factores de riesgo, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Son mayores en estos pacientes, de 2 a 4 veces mayor la incidencia de estas enfermedades cardiovasculares, ¿no? Es causa de ceguera dentro de las complicaciones tardías, ¿no es cierto? Los pacientes tienen grados de ceguera, ¿no? La famosa retinopatía diabética, ¿no? Eh, el 50% de los pacientes con diabetes más llevados van a ser amputados en algún momento de su vida, ¿no es cierto? Y también dentro de las complicaciones tardías, ¿no? Está asociado pues a la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, en general, tiene complicaciones micro y macrovasculares, ¿no? Entonces, son factores de riesgo que el diabético en cualquier momento de su
pues, su tiempo, ¿no es cierto?, puede hacer. Entonces, es un reto para nosotros, una vez diagnosticado un paciente con diabetes mellitus, ¿no?, tratar que no llegue a las complicaciones tardías, ¿no? Entonces, por eso, este paciente tiene que tener, pues, convicción de cambiar ¿cómo se llama?, el ritmo de vida, ¿no es cierto?, tener una dieta adecuada, tiene que tener sus controles adecuados y su tratamiento, ¿no es cierto?, su tratamiento tiene que ser bien llevado, ¿no?, y controlado. Muchos de los pacientes son tan bien educados que ellos ya tienen ¿cómo se llama?, su control en casa, ¿no? Ellos mismos se controlan, pero también hay abuso de esos controles, ¿no? Entonces voy a comer, digamos, ¿no? Me antojo de una torta, qué sé yo, comer la torta y de repente se están haciendo en un contexto, entonces se les ha subido, entonces comienzan a jugar con insulina o los mismos antidiabéticos orales, ¿no? Entonces tienen que ser bien educados. Es un reto para los que hacen, para los que tratan los endocrinólogos, ¿no? Educar adecuadamente a sus pacientes diabéticos, ¿no? Por ejemplo, en el hospital hay todo un sistema, hay 2 endocrinólogos, tiene un grupo de enfermeras, ¿no? Tienen nutricionistas, tienen gente que ven ¿cómo se llama?, los efectos adversos o las complicaciones tardías, entonces les enseñan qué tipo de zapatos tienen que llevar, qué ejercicios tienen que hacer, etcétera, ¿no? Entonces, como les digo, es un reto para el paciente y para el personal de salud. Entonces, hay 2 tipos de diabetes clásicamente, ¿no? La de tipo 1 o diabetes insulino dependiente, ¿no es cierto? Entonces, ¿a los cuántos años comienza generalmente? Entre los 10 y 13 años. Puede ser un poco tardío, ¿no es cierto? Entonces, pero generalmente es antes de los 20 años, ¿no? Entonces, cuando generalmente inician con complicaciones, ¿no? Vienen en estado hiperhormonal no cetóxico, ¿no? Entonces, cuando es una sintomatología florida, pues ya alarmante, ¿no? Entonces, si son menores de entonces vamos a diagnosticar diabetes tipo 1, ¿no? Entonces, acá lo que hay es ausencia de insulina, ¿no? Entonces, no hay insulina, no hay no hay proinsulina, ¿no? Entonces, tiene necesariamente, ¿no?, que tratarse con insulina, ¿no? Sabemos que acá, ¿cómo se llama?, en los islotes de Langerhans, ¿no?, que está en el páncreas, ¿no es cierto?, hay una reducción marcada, ¿no?, de las células beta, que son las que tienen que ver con la producción, ¿no es cierto?, con la gluconeogénesis, ¿no? Se dice que es una enfermedad autoinmune, hay anticuerpos anticélulas B, ¿no? Y están relacionados a problemas virales tipo Coxsackie-B, ¿no es cierto? Entonces, no está todavía bien estudiado, no está todavía, en los diversos libros no se asevera esto, pero ya hay controversias, ¿no? Lógicamente que la diabetes como tal es estudiada en cada congreso de medicina, siempre va a haber un tema de diabetes, ¿no es cierto?, con algo nuevo, ¿ya? También, ¿no es cierto?, a lo largo de la vida, una diabetes tipo 1 mal llevada va a tener complicaciones, ¿no? Microvasculares y macrovasculares, ¿no? Entonces, de repente en las microvasculares está la nefropatía diabética, la retinopatía, la neuropatía, ¿no es cierto?, la ceguera, y en las macrovasculares va a estar, pues, algunas enfermedades vasculares, ¿no?, cardiovasculares y vasculares periféricas, ¿no? Entonces, son complicaciones, ¿no?, tardías de este tipo de diabetes también. Y la diabetes tipo 2, o diabetes no insulino dependiente, ¿no es cierto? Acá la secreción de la insulina está disminuida o a veces no es adecuada, ¿no es cierto? Porque puede haber defectos funcionales de la célula beta de los islotes de Langerhans, ¿no es cierto? Hay una resistencia a la insulina en las células blanco, ¿no?, que son las musculoesqueléticas. Puede haber una hiperinsulinemia, ¿no es cierto? Y en esto sí se está aseverando que es una predisposición genética. Un padre diabético tienes la posibilidad de desarrollar en un 25% la diabetes, y los 2 padres son diabéticos, tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de desarrollar en el 50% diabetes, ¿sí? Generalmente la diabetes tipo 1, ¿no?, son pacientes obesos, ¿no?, y tienen una vida sedentaria, a diferencia del no insulino dependiente, ¿no? Generalmente los no insulino dependientes son pacientes delgados, ¿no?
La diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Se da entre los 35 a 40 años, ¿no? Y, como hemos dicho hace un rato, incrementa con la edad, ¿no es cierto? Siempre en estos pacientes hay factores asociados, ¿no? Factores inclusive de riesgo, como la hipertensión, la hipertrigliceridemia, ¿no? La dislipidemia en general, ¿no? La aterosclerosis, ¿no? Y las enfermedades cardiovasculares. Sabemos que hay como la diabetes tipo 1 también, ¿no? Complicaciones microvasculares y macrovasculares, ¿no? Entonces, estas complicaciones a veces ya vienen con las complicaciones, ¿no? Entonces, ya vienen, por ejemplo, con enfermedad renal crónica, ya para diálisis, ¿no? Entonces ya nada se puede hacer, ¿no? Otros tipos de diabetes, ¿no? La diabetes mellitus no insulino dependiente en jóvenes, ¿no? Puede ser diabetes tipo 2, que es poco frecuente, ¿no? Se da, como dije, en jóvenes, ¿no es cierto? Pero en estos pacientes, ¿no? No va a haber cuadros de complicaciones así agudas, ¿no? Entonces, pero sí está, ¿no? Diabetes no insulino dependiente en jóvenes, ¿sí? La otra diabetes es la diabetes gestacional, ¿no? Generalmente aparece en el segundo o tercer trimestre del embarazo, ¿no? Entonces, hay una predisposición genética. La mamá de repente ha hecho diabetes gestacional, ¿no? Y muchas de las diabetes gestacionales terminan en diabetes tipo 2, ¿no es cierto? Y hay algunas diabetes gestacionales que si tienen un adecuado control no terminan en diabetes, ¿sí? Entonces, esto generalmente, como les dije hace un rato, se presenta entre el segundo y tercer trimestre, ¿no? Entonces, lógicamente, si no se detecta a tiempo, va a afectar pues tanto a la mamá como al feto, ¿no? La sintomatología clásica, ¿no? Es pues las 4 Ps, ¿no? Mucho hambre, mucha sed, ¿no es cierto? Baja de peso, ¿no? Entonces, puede darse, ¿no? En estas gestantes, ¿sí? Normalmente en la gestación, ¿no? La mamá está alimentando al bebé, entonces comienza a comer, 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 y si la alimentación es rica en carbohidratos, ¿no es cierto? Entonces eso puede corroborar a que se desarrolle, pues, la diabetes mellitus, ¿no? Gestacional. Diabetes secundaria, ¿no? Otro grupo de diabetes, ¿no? Por ejemplo, diabetes y desnutrición, ¿no? Entonces se da, ¿no? En pacientes desnutridos, le dosamos la glicemia y entonces está alto, ¿no? En algunas patologías, una pancreatitis aguda severa o moderadamente severa, ¿no es cierto?, pueden terminar en pancreatopatías, ¿no es cierto?, y como consecuencia pueden terminar en diabetes mellitus, ¿no? Entonces, generalmente esto se da en la pancreatitis moderadamente severa o severa, ¿no es cierto?, aguda o crónica, ¿no? Entonces, igual van a terminar en diabetes secundaria, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, mi hermana, que en ese entonces la clasificación de pancreatitis era leve, moderada, no, leve, moderada, no, leve, grave y necrohemorrágica, ¿no? Mi hermana hizo en ese entonces, hace unos 15 años, una pancreatitis necrohemorrágica, la que ahora conocemos como severa, ¿no? Entonces ella es diabética, ¿no es cierto? Es una diabetes secundaria a pancreatitis, ¿no? Algunas patologías también, el Cushing, la acromegalia, el hipertiroidismo, ¿no es cierto?, pueden cursar con hepatitis, ¿no? Entonces la diabetes es secundaria, ¿sí? Hay algunos fármacos hiperglicemiantes, ¿no? Por ejemplo, los corticoides. Si nosotros no tenemos cuidado con el uso de corticoides, y usamos grandes dosis de corticoides, dependiendo de la patología, entonces, y usamos corticoides en forma prolongada, ese paciente puede hacer hiperglicemia. Es más, si nosotros estamos dando tratamiento con hidrocortisona, por ejemplo, ¿no? Y al segundo o tercer día dosamos glicemia, con seguridad que esté elevada, ¿no? Porque ¿cómo se llama? Los corticoides en general son hiperglicemiantes, ¿ya? Entonces, igual cuando hay tratamiento, ¿cómo se llama? De hipertiroidismo, ¿no?
Entonces, y en algunos síndromes, ¿no? El síndrome de Lawrence-Moon, por ejemplo, ¿no? En la ataxia de Friedreich, ¿no? Y así, las porfirias, en la hemocromatosis, también puede haber diabetes secundaria, ¿no? Entonces, no solamente es la diabetes tipo 1 y tipo 2, hay otras diabetes, ¿no? Como estamos viendo. Clásica diferenciación entre diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿no? Entonces, el sexo en la diabetes tipo 1, ¿no? Es igual, puede dar a hombres y mujeres, ¿no? En el caso de la diabetes mellitus 2 es mayor proporción en mujeres, ¿no? La edad del inicio sabemos que en la diabetes tipo 1 es menos de 30 y la diabetes mellitus más de 40, ¿no es cierto? La forma de presentación, la diabetes mellitus tipo 1 siempre es brusca, ¿no? En cambio, la diabetes mellitus es solapada, ¿no? Primero mucha hambre, de repente mucha sed, ¿no es cierto? Mucha orina muchas veces, comienza a perder peso, ¿no? Entonces es progresivo, ¿no? El periodo de remisión en la diabetes tipo 1 es ocasional, ¿no? Pero el periodo de remisión en la diabetes tipo 2 es muy infrecuente, ¿no? ¿Quiénes hacen más propensión a cetoacidosis? La diabetes mellitus tipo 1, ¿no? En la 2 puede haber cetoacidosis, ¿no? Pero la complicación generalmente es la cetoacidosis, no así el comepormolar cetóxico, ¿no? Que es otra de las complicaciones de la diabetes, ¿no? En el caso del tratamiento de insulina, sabemos que el tipo 1 es insulino dependiente, tiene que tratarse con insulina, ¿no? Lo otro puede ser con antidiabéticos vía oral, ¿no? Y en algunas situaciones, pues, con insulina, ¿no? La genética generalmente está asociada al HL y en cambio en la tipo 2, ¿no? Hay un polimorfismo genético, ¿sí? Existencia de autoanticuerpos, ¿no? En la diabetes tipo 1 sí hay, ¿no? En 80-90%, en la diabetes mellitus 2 no. No, la etiología vírica, ¿no? Se estaba hablando en una temporada de etiología viral en cuanto a la diabetes tipo 1, puede ser, ¿no? Pero no se puede aseverar, ¿no? En la tipo 2 no, ¿sí? Hay endocrinopatías asociadas, ¿no? En la diabetes tipo 1, algunas, ¿no es cierto? En la diabetes tipo 2 no hay otra endocrinopatía, ¿no? Y así son diferencias entre diabetes tipo 1 y tipo 2. Las complicaciones, ¿no? Hay complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Hay 3 complicaciones agudas, ¿no? La hipoglicemia, ¿no? El estado hiperosmolar no cetóxico y ¿cómo se llama? La cetoacidosis, ¿no? Entonces, entre las complicaciones, ¿no? La hipoglicemia, la hipoglicemia es repentina, ¿no? De pronto el paciente, ¿no? Tiene tendencia al sueño, ¿no? Está confuso, ¿no? Cuando uno le pregunta, contesta una cosa por otra, comienza a sudar, ¿no? Comienza a volverse pálido, refiere que hay dolor de cabeza, de pronto tiene hambre, ¿no? Entonces hay mareos, ¿no? Entonces él mismo tiene visión borrosa, ¿no? Y si nosotros sabemos que es diabético, entonces está haciendo una complicación aguda que se llama hipoglicemia. Y el tratamiento, ¿no es cierto? Darle soluciones azucaradas, ¿no? Si estamos en el hospital, probablemente dextrosa al 33%, de repente dextrosa al 10%, ¿no es cierto? Etcétera, ¿ya? Entonces, es relativamente común, ¿no? La hipoglicemia en pacientes que no son bien educados. Los pacientes diabéticos tienen que ser bien educados. Hay que hablarles qué complicaciones pueden tener, ¿sí? Síntomas de hiperglicemia, ¿no? Sabemos que cuando hay hiperglicemia hay mucha sed, orina mucho, ¿no es cierto? Va a haber letargo, somnolencia, la piel va a estar caliente, ¿no? Hay una característica, es que está caliente pero está seca, ¿no? Tiene fatiga, cansancio, ¿no es cierto? Y cuando hay cetoacidosis diabética, el aliento, ¿no es cierto? Va a ser de olor a manzanas, ¿no? O afrutado también le dicen, ¿no? Otra cosa común de una hiperglicemia en un paciente con diabetes, ¿no es cierto? Si tiene alguna herida, esa herida tarda en curar, ¿no? Entonces, el paciente diabético tiene que saber cuándo está con hipoglicemia, ¿no? Enseñarles que puede ser hipoglicemia o puede ser hiperglicemia, ¿no? Entonces, esos dos trastornos tienen que ser
saber ser reconocidos por el paciente, ¿no? Lógicamente que nosotros ya sabemos, ¿no? Debemos saber, ¿no? Y si hacemos emergencia, con mucha mayor razón. La cetoacidosis diabética es otra de las complicaciones. Una, ya dijimos, la hipoglicemia, la cetoacidosis diabética es la otra, ¿no? Esta cetoacidosis ciertamente es de aparición gradual, puede darse porque hay infecciones, ¿no? Paralelas al problema de la diabetes mellitus. Puede haber vómitos, ¿no es cierto? Entonces, y esta cetoacidosis puede darse en horas, ¿no? Entonces, ¿qué hay como primeros síntomas? De pronto el paciente que está con su tratamiento para la diabetes mellitus, ¿no? Comienza a tener mucha sed, ¿no? Lógicamente, ¿por qué? Porque la mucosa oral está seca, ¿no? Hay poliuria, ¿no es cierto? Entonces, si se dosa la glicemia pues va a estar alta, ¿no? De repente va a haber algunas cetonas en la orina, ¿no? Y entonces puede aparecer otros signos, ¿no es cierto? Sensación de cansancio, sueño, debilidad, falta de concentración, confusión, tocamos la piel, está seca, va a tener respiración acelerada o la famosa respiración de Kussmaul, ¿no es cierto? Cuando uno pasa por un paciente, por ejemplo, en la emergencia, hay algún paciente y de repente uno siente ese olor a manzanas, rápidamente uno va a reparar, ¿no es cierto? Y va a sospechar en que puede ser una cetoacidosis diabética, ¿no? Náuseas, vómitos es común en estos pacientes, ¿no es cierto? Y si dosamos el nivel de glucosa, lógicamente que esta va a estar alto, ¿no? Y en el examen de orina probablemente objetivemos cetonas, ¿no? Otra complicación es el estado o el coma. Antes se hablaba de coma hiperosmolar, hoy en día se habla de estado hiperosmolar no cetósico, ¿no? Entonces, acá igual, ¿no? Es un paciente que va a cursar con una deshidratación severa, entonces va a haber taquicardia, va a haber hipotensión y de repente hasta shock, ¿no? Y clásicamente, ¿no es cierto? Los niveles de conciencia van a bajar, pueden entrar en estupor, en coma, ¿no? Puede haber hipotonía muscular, convulsiones, ¿no? Y coma, por eso antes se decía coma y por los no cetóxicos, ¿no? Entonces, lógicamente que cuando evaluemos nosotros los reflejos neurológicos, ¿no? Van a estar alterados, puede cursar con Babinski, puede haber fasciculaciones, ¿no? El paciente puede estar afásico, etcétera. Hay una serie de alteraciones neurológicas, ¿no? Entonces, igual cuando dosemos ¿cómo se llama? La glicemia probablemente esté elevada, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es un tratamiento adecuado, ¿no? Y entonces a manejar ese estado hiperosmolar no cetóxico. Así como hay complicaciones agudas, también hay complicaciones crónicas, ¿no? Entonces, las complicaciones crónicas más frecuentes son las alteraciones en la, ¿cómo se llama? En las arterias, en las venas, ¿no? Entonces, va a haber una serie de las famosas úlceras diabéticas, ¿no es cierto? Entonces, va a haber, ¿cómo se llama? El famoso pie diabético, ¿no? Entonces va a haber alteraciones en la circulación, ¿no? Y entonces van a haber zonas que no hay una adecuada circulación y entonces va a haber apoptosis y va a comenzar a haber alteraciones, ¿no? En la piel, ¿no? Entonces comienza a formarse heridas, ¿no? Entonces todo ello se conoce, pues, como por ejemplo, si esto se da en las extremidades, que es lo más común, ¿no es cierto?, el famoso pie diabético, ¿no? Puede haber el daño en los pequeños vasos de la retina, entonces va a haber una retinopatía, ¿no? Pequeños vasos en los riñones, nefropatía, ¿no? Entonces, la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, ¿no es cierto? La neuropatía diabética va a provocar, por ejemplo, dolor generalmente en las piernas, ¿no? Entonces, los pacientes por esta neuropatía diabética, ¿no es cierto? Los pacientes varones pueden tener disfunción eréctil, ¿no? Entonces,
estas ya son complicaciones tardías, ¿no es cierto? Muchos de los pacientes terminan en enfermedad renal crónica y muchos de ellos entran en diálisis, ¿no? Entonces, un problema que pudo ser controlado no fue bien controlado y termina pues, con complicaciones tardías, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver síntomas de nefropatía. Entonces, sí, va a comenzar a haber proteinuria, el paciente va a notar que está orinando con espuma, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente que cuando nosotros dosamos, ¿no? Proteinuria en 24 horas, estas van a estar presentes, y si dosamos las proteínas en sangre, estas van a estar disminuidas, ¿no es cierto? La famosa albúmina, ¿no? Entonces, los pacientes van a edematizarse, ¿no? Va a haber aumento de la presión arterial, ¿no? Entonces todo se va a alterar, ¿no? La creatinina va a comenzar a aumentar, la urea va a comenzar a aumentar, entonces estas dos cosas van a provocar pues náuseas, vómitos, ¿no es cierto? Debilidad, cansancio, ¿no? En algunas situaciones va a haber el famoso prurito renal, ¿no? Sabemos que ¿cómo se llama? En los riñones, ¿no? Se produce la eritropoyetina, entonces si no hay una adecuada eritropoyetina, entonces los pacientes van a cursar con anemia, ¿no es cierto? Entonces, esto muchas de las veces, ¿no? Los pacientes, lógicamente, que ya en el manejo de la enfermedad renal crónica, va a ser necesario colocarles pues eritropoyetina, ¿no es cierto? Por vía... por vía subcutánea, ¿no? O 2 o 3 veces a la semana, ¿no? Para mejorar, ¿no? Muchas veces tenemos que hacer transfusiones sanguíneas, ¿no? Y continuar, ¿no? Con la terapia ya sea de fierro y o eritropoyetina, ¿no? Entonces, anteriormente teníamos en el CIS eritropoyetina, hoy en día tienen que comprar su eritropoyetina los pacientes, ¿no? Entonces, los enfermos renales crónicos terminan pues en diálisis, en sesiones en diálisis. Todavía en el Perú no hay recambio, todavía algunas clínicas o algunos hospitales hacen recambio renal, ¿no es cierto? Mientras eso, nuestros hospitales y ¿cómo se llama? Van aumentando los pacientes con enfermedad renal crónica que requieren diálisis. Entonces tenemos ya 2 clínicas que hacen diálisis, que el seguro paga esas clínicas, ¿no es cierto? Ya en el hospital hay un ambiente para diálisis, pero solamente hay 4 o 5 máquinas, entonces no son suficientes, ¿no? Entonces tenemos una bastante cantidad de pacientes que están dializando, ¿no? O sea, esto se puede controlar, lógicamente, ¿no? Pero tiene que haber compromiso de los pacientes, compromiso. La gente que está trabajando en endocrino, ¿no? En diabetes específicamente, ¿no? Tienen bastante población, ¿no? Pero aún así, los pacientes con diabéticos, ¿no? Con complicaciones, con nefropatías, ¿no? Con enfermedad renal crónica, cada vez van en aumento, ¿no? Hoy se me fue. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Ya. Entonces, en el caso de las neuropatías, ¿no? Lógicamente que va a ser dependiendo qué nervio sea afectado, ¿no? Generalmente las neuropatías se dan más en piernas, ¿no? En piernas comienza a disminuir la sensibilidad y a presentar dolor, ¿no? Los pacientes se quejan de dolor, ¿no? En las extremidades inferiores, ¿no? En las piernas, en los pies. Y en la retinopatía diabética, ¿no? Los pacientes comienzan a quejarse pues de disminución en la agudeza visual. Muchos de los pacientes terminan en cataratas o en problemas también de hipertensión a nivel de los ojos, ¿no es cierto? Entonces, y hay una gran mayoría de los pacientes diabéticos que están ciegos, ¿no? Entonces, también es otro problema. Entonces, estas complicaciones agudas y tardías, ¿no es cierto? Todavía a nivel regional, a nivel nacional, todavía no son controladas, ¿no? En otros sitios ya hay preparación, ¿no? Pero igual esta patología va en incremento, ¿no? Bien, chicos. ¿Cansados? ¿Preguntas sobre diabetes?
Chicos, ¿se han dormido? Creo que no hay preguntas, doctora. ¿Seguimos? O ahí nomás. ¿Guardamos pan para mayo? Podemos avanzar hasta las 8:20, doctora. ¿A qué hora es? Las 7:33. Pero, ¿está bien? ¿Avanzamos? Bueno, trastornos de la nutrición es también algo simple, ¿ya? Es algo que ustedes han visto, ¿no es cierto? Y algunas cositas de repente reforzar conmigo. ¿Estamos? ¿Seguimos entonces? Ya, entonces, ya. O descansamos un ratito. Descansemos, tomamos un vasito de agua, ¿ya? 5 minutos.